Egunon, queridos patitos. Vamos a tratar hoy un poquito de economía y geopolítica moderna. Evidentemente, en este canal hemos tratado más de geopolítica que de economía. Moderno, claro, sería el tema de la clasificación. Si entendemos como moderno la etapa que va desde 1453-1492, según la clasificación que establezcamos del final de la Edad Media, entendiendo el tema de la Edad Media en el marco eurooccidental, como comentamos en su momento, pero pongamos, a veces el término moderno es disfuncional en tanto en cuanto entendemos moderno como elemento novedoso, la modernidad como si fuera la última ola, pero en modernidad en historia lo tenemos que encuadrar, por lo menos en el esquema que digo eurooccidental, en ese esquema de edad clásica o antigua, que supuestamente termina con la eliminación de Rómulo Augustulo, en 476, y entre ese año y prácticamente 1000 años después estaría la llamada Edad Media, y luego estaría la Edad Moderna, que en teoría termina en 1789, con la culminación de esos procesos que llamamos Revolución Francesa, toma de la Bastilla, etcétera, etcétera. Otra cuestión es el término moderno en el contexto de esa última ola, para hablar de actualidad, lo cual ciertamente es una cuestión bastante curiosa y que seguramente haya gente que le importe y haya gente que no. Economía y ámbito de geopolítica tiene que ver, referido a las rutas comerciales, los lugares de tránsito, en tanto en cuanto estrechos, canales de comunicación, Panamá, Suez, y a partir de ahí, de hechos económicos fundamentales de comercio internacional, de relación de factores de producción y de intercambio y de consumo, establece uno esa conexión respecto de la proyección de poder sobre estos territorios, sobre estos lugares, y a través de eso surgió la geopolítica como cierta disciplina que trataba de teorizar, pero a través de teóricos como Mackinder, Mahan, y luego derivado a través de Haushofer, en una situación que el amigo Alberto Pleguezuelos ha dicho más de una vez que en su carrera el tema de la geopolítica estaba de tapadillo porque se quería evitar esa conexión de lo geo, del ámbito terrestre, como determinismo. Determinismo respecto de una serie de políticas que en el ámbito de la época de los años 30, el determinismo histórico y político y determinado por el ámbito geográfico, había llevado a guerras, a situaciones bastante dolorosas, precisamente por ese fondo que era el triángulo terrestre, el epicentro del pivote, pivote terrestre, que estaría un poco en lo que es el corazón de Rusia, en torno a los Urales, con la puerta de Smolensk, introduciendo dentro de Moscú, San Petersburgo, Stalingrado, ese ámbito. Y luego estaría la lucha precisamente del Heartland entre las potencias terrestres y las potencias marítimas. Las potencias marítimas querrían llevar cuanto más adentro el limes, y las potencias terrestres querrían expulsar a estas potencias marítimas, en lo que, bueno, pues luego habría desviaciones respecto de estas posibilidades, como la Escuela de Oviedo, con Gustavo Bueno, la talosocracia, poder basal, y muchos otros elementos que estarían bien interesantes, pero que simplemente estaríamos entendiendo esa dificultad respecto de la geopolítica, que de un tiempo a esta parte se ha visto liberada de esos yugos, y ahora se habla abiertamente de geopolítica.
podríamos introducir varios subpuntos, porque, bueno, que su contenido gira alrededor de historia y política, podría explorarse esa intersección de economía global y local, entendiendo, por ejemplo, España, en su contexto económico global post-2008. Por ejemplo, en el tema de la cultura de defensa, que es importante tener una posibilidad de tener... y esto no es nuevo porque en una situación de encuentro con Jesús de la Cruz en el canal de Xavier Grandío, le dijo que Adolfo Suárez, al rey de Marruecos, le había... cuando empezó a hablar de no sé qué, de Ceuta y Melilla, le dijo: como te metas ahí, vas a recibir más palos que una estera. Y te digo aquí ya el plan, porque tenemos estas ciudades para bombardear. Y le dijo: te ha faltado esta. No, no, es que me gusta porque tiene unos restos arqueológicos de la época romana y está al lado de una antigua ciudad y todo esto. Que es un poco lo que a veces pasa, lo que ocurrió con el bombardeo atómico cuando cierto administrador, y se ve en la película Oppenheimer, dice: no, no, Kioto lo quito de la lista porque estuve de viaje de novios, de luna de miel, allí y me gustó mucho. Así que la tacho de la lista de posibles objetivos. Así que hay que decirle claramente a aquel que pueda tener la tentación de quitar lo que no es suyo, de decirle: ojo, cuidado, que como metas la mano en la caja vas a recibir mucho dolor, más del beneficio que puedas pensar que vas a lograr con llevar. Y España, después del 2008, con esa crisis, que alguno pensaría: bueno, pero sí, en realidad quien tenía más impacto en déficit de deuda no era España, era Estados Unidos, y más que España, o países de la Unión Europea, lo tiene Japón. Con la diferencia, ciertamente, que Estados Unidos tiene de todo, como Argentina, en cierta medida, y se solía decir, entre economistas, ese chiste de: en el siglo XX, Japón, que no tenía recursos naturales, se convirtió en una potencia. Y Argentina, que tenía recursos naturales, se convirtió en un país casi tercermundista. Cuando en principio, en el siglo XX, a comienzos, los primeros años, había una pugna en el hemisferio occidental por quién iba a liderar, si Estados Unidos o Argentina, en una punta u otra de las Américas. En España hay esa situación también, y esto es achacable a José Luis Rodríguez Zapatero: no haber pinchado la burbuja inmobiliaria, no haber hecho políticas de fondo, de remodelación del sistema político que, sobre todo en la segunda legislatura de Aznar, había impuesto desde una óptica, algunos dirán, conservadora, del Partido Popular. FAES, en última instancia. ¿Que tenía derecho? Bueno, tenía mayoría absoluta, pero no porque hubiera tenido esa mayoría absoluta por méritos propios, sino por deméritos del rival, como sucedió en 2011, respecto de que... y pasó otras veces, por ejemplo en el 33. Electoralmente, cuando la izquierda se desmoviliza o se fragmenta, o ambas cosas, entonces la derecha, por lo menos en España, la derecha sí concurre unida, o más o menos acordada, entonces, aun teniendo los mismos votos que en 2004 respecto de 2000, o en 2008 respecto de 2011, en 2004 ese bajonazo de la participación de gentes del Partido Popular hizo que hubiera una mayoría del Partido Socialista y de José Luis Rodríguez Zapatero respecto de esa mayoría absoluta del PP del año 2000. Y en 2008 y 2011 Rajoy obtiene más o menos los mismos votos, pero son 3 millones de votos del Partido Socialista que quedan en casa. Por tanto, esa opción, después de lo que sucedió en la segunda legislatura de Aznar, tendría que haber llevado a España a una situación, con José Luis Rodríguez Zapatero, de haber afrontado los desafíos de fondo, los estructurales, los de cambio de ciclo, para afrontar lo que sucedió al final de ese mandato en 2008 con la crisis incipiente
en ámbito europeo y en parte global, con el tema de la vivienda. Ahí está la ley del suelo de José María Aznar, el tema de la construcción desaforada y todo lo que sucedió, la crisis ciertamente del ladrillo, y muchos otros elementos estructurales desde las comunidades autónomas, financiación, transporte, haber dilapidado recursos en elementos que podían ser superfluos pero que venían de la envidia, de este tiene, yo voy a tener también, en vez de buscar un cierto rendimiento económico. Si bien el ámbito público no debe de ser 100% encasillado en lo que supone el rendimiento económico y el beneficio de todas y de cada una de las prácticas del Estado, evidentemente no se puede establecer la idea de que el dinero público es de todos, y por tanto esto implica también a los impuestos, las políticas públicas, pero también a las empresas que después de 2008, o por lo menos eso dicen, habría que revisar los indicadores, dicen que tuvieron menos implicancia en el ámbito geopolítico porque las empresas, llamémosle a Telefónica, Repsol, etcétera, etcétera, habían participado de inversiones, por ejemplo, en el ámbito de la esfera natural, de la lucha geopolítica, tal vez del ámbito español tradicional, como es Iberoamérica, y después de la crisis repatriaron los capitales, como en buena medida nos podríamos encontrar con Alemania y Estados Unidos respecto de la crisis del 29, donde decisivamente contribuyó esa repatriación de los capitales en el 29-30, precisamente a agudizar la situación en Alemania y propiciar cierto cambio de ciclo. Por lo tanto, la economía puede decir mucho en el ámbito político, puede decir mucho en el ámbito de la interacción entre países, y en el caso de España también tiene su importancia el tema económico, sobre todo cuando después de la última crisis, creo que en el tema de la pandemia, en buena medida los índices como el IBEX 35 bajó su capitalización y su cotización hasta dejar en parte viable la OPA respecto de empresas grandes en el ámbito del Estado español para la propiedad de gentes de otros lugares y de otros entornos. Por lo tanto, ciertamente hay que tener cuidado, porque cuando uno visualiza algunas comunidades con el tema financiero, la ausencia de entidades financieras puede descapitalizar y desproveer una opción respecto de ese líquido elemento llamado sangre en color verde, en el caso de los dólares y de otros colores, azul, por ejemplo, en el billete de 20 euros, respecto de la sangre que corre por las venas del tejido económico financiero que es vital para los proyectos, ya sean empresariales, económicos, de no solamente industrias, sino también de empresas en los territorios, porque siempre necesitan financiación. Por tanto, ciertamente es un vector interesante eso de cómo ha quedado España en el contexto económico global post-2008 y también después de 2020. En alguna vez hemos comentado la geopolítica de la energía en Europa como otro de los subtextos, de estos 5 subtextos, este sería el segundo, en donde la geopolítica de la energía en Europa podría dar para bastante. Por ejemplo, Donald Trump ya avisó, porque nadie es tan bueno como para equivocarse siempre. Donald Trump avisó a Alemania que estaban poniendo todos los huevos en una cesta, como era el del gas barato a través del Nord Stream y de el Druzhba, el gasoducto de la amistad, que viene desde la época de la Guerra Fría, de la Ostpolitik, Willy Brandt. Daría solamente este tema, este subtexto del subtexto, para un solo tema. Por lo tanto, aquí queda la pincelada también por el tema energético nuclear, con aquella posición que comentamos alguna vez de que en la Guerra Fría, precisamente a través de movimientos, luego se entendió, financiados por la Unión Soviética, pacifismos respecto del ámbito de la bomba nuclear y de los Pershing y de la energía nuclear a través de Three Mile Islands, y luego incorporado en el giro de Turca de Chernóbil en 1986,
hacían esas vigilias en Alemania, en el Reino Unido, pero también en Italia, en Francia, respecto de la eliminación no solamente de las armas nucleares, sino también de la energía nuclear. Y esto en Alemania ha traído consigo que cuando ha venido la crisis de Ucrania, en Ucrania, por la invasión rusa en Ucrania, han tenido que reabrir las centrales de carbón, que son contaminantes, y habían hecho votos a través de pactos verdes de haber eliminado esas energías, porque luego nos hemos encontrado en el Parlamento Europeo y en el ámbito del contexto de las instituciones europeas que la taxonomía verde incluye la energía nuclear. Por tanto, ahí tenemos un vector interesante. También en el ámbito energético podríamos incorporar en cierta medida las tierras raras, más allá del hecho de que en la zona de Salamanca, en la región leonesa, hay un vector interesante para uranio. Uranio y con valor añadido patrio para los españoles, que podría generar una industria por sí misma y además nutrir a esas 7 centrales nucleares que existen en España y que no deberían cerrar. Dado que hay muchos países que están construyendo no solamente grandes reactores, sino elementos modulares más pequeñitos y que podrían tener mayor mallabilidad en el territorio y contribuir a un mix energético plural, no en todos los huevos en la misma cesta, que es lo importante. Las tierras raras vuelve a aparecer ese elemento de ONGs, organizaciones que no se sabe bien de dónde les viene la financiación y que, en cierta medida, tienen ese discurso respecto de salvaguardar el medio ambiente, no hacer minería, no hacer prospecciones, no buscar ese elemento telúrico, natural, para ser conservado tal y como está. Eso sí, si seguimos ese hilo, entonces tendríamos que anular cualquier tipo de agricultura, porque no existe ningún tipo de agricultura que podamos llamar ecológica. Lo único ecológico sería anular la agricultura y dejar que la madre naturaleza recupere los terrenos, porque no es natural ni la soja, ni el mijo, ni el arroz. No, si lo dejas el campo, no surge ahí. Y dices, voy a sentarme aquí en la hamaca, como dijo Zapatero que iba a hacer después de ser presidente, a contar nubes. Mejor le habría ido al mundo y, por ejemplo, a Venezuela, si habría simplemente puesto su posadero en una hamaca y contar nubes, ¿verdad? Con su connivencia con el régimen de Maduro. Pero, ciertamente, el asunto de las tierras raras, de la minería, debería hacernos reivindicar un modelo distinto en el marco europeo en el que despertemos de ese sopor inducido por buenonditas, en donde se vuelva a generar en este rubro economía productiva, porque eso dará valor a eliminar ciertos gastos en importaciones. Podría explorarse, por ejemplo, el gas como energía de transición respecto de energías renovables. Renovables, curiosamente, la nuclear es renovable, con esos reactores de cuarta generación y sobre todo con la proyección de la energía de fusión, con el ITER en Candarash como elemento que ciertamente todavía está por desarrollarse de manera definitiva, pero se van haciendo elementos de contención de esa superenergía que puede ser precisamente una de las soluciones del futuro. El tema de la energía a través del hidrógeno, que también tiene sus variantes. Y, por supuesto, el gas como un elemento colateral, como otras energías que pudieran estar, pero se prefiere coger el gas y comprárselo en tomar por saco, traerlo en barco con toda la contaminación que implica, en vez de buscarlo en el ámbito del terruño, donde podría generar una energía más o menos de proximidad y tener mayor incremento en
por ejemplo, salarios de la gente que esté trabajando con una protección laboral distinta de la de esos otros lugares, porque el régimen laboral es distinto en el marco de la Unión Europea, y también el respeto por las operaciones con unas técnicas que tienen que estar bajo unos estándares que son distintos en la Unión Europea que en el Congo, o que en Arabia Saudí, o que en otros lugares que son medio dictaduras o dictaduras directamente. La economía digital ciertamente nos lleva a un elemento y tiene implicaciones políticas más allá de las típicas de luchas por el control del ciberespacio y posibles ataques, como sucedió en Estonia respecto de Rusia, y por eso la OTAN tiene ahí el centro de ciberseguridad. La situación, evidentemente, lleva del papel, de la máquina de escribir, de Gutenberg, a también el tema digital. Y hay que entender más allá de lo que sucedió en la Unión Soviética, en esta economía digital. La Unión Soviética no lo entendió porque vio en el ámbito dogmático que era poner un ordenador en cada lugar, o incluso en cada casa, en cada lugar de trabajo. Y eso chocaba con ese control férreo de la individualidad en ese marco ideológico. Por eso postergaron prácticamente una década, y cuando lo impulsaron tenían un decalaje importante y por tanto no estaban en las últimas, y tuvieron que ir con espionaje industrial, como por ejemplo vemos en esa película de 1992, en otro ámbito, Company Business, con Baryshnikov y Jim Hackman, tratando de reciclarse después del fin de la Guerra Fría. Pero antes ya había también espionaje industrial, como por ejemplo la URSS intentando comprar de gratis tecnología ligada al tema informático en Europa o en los Estados Unidos, o con vectores indirectos. Y por tanto ahí un elemento interesante, porque esta economía con esas galletas, que se suele decir, que tienen en una empresa neerlandesa el hecho de la tecnología, de que esas láminas son muy finas, y la integración de los chips y todo esto tiene dificultad, porque también el 50% de este sector está en Taiwán que está en objeto de disputa respecto de la China continental, y ciertamente implica valor añadido, y todos los que posean esa matriz de conocimiento y de construcción de todos estos elementos, pues evidentemente van a tener un paso adelante en el liderazgo de la economía y de ciertamente el ámbito del control de la geopolítica y de la negociación posterior en diversos campos que pudieran establecerse. Por lo tanto, hay que poner ojo en esta situación. Y por supuesto, el tema de la globalización o desglobalización respecto de qué se va a hacer. El nearshoring, ¿no? Respecto de volver a traer más cerca empresas que han podido ser deslocalizadas a China, respecto de la idea de que salía más barato, pero China empieza a tener problemas del primer mundo para lo que no está preparada. Luego está el deslocalizar un poquito en Vietnam, Tailandia, Indonesia, pero deja de ser China para ser un país del entorno. Nearshoring, como podría ser en Europa, para afianzar países ribereños, la zona sur, por ejemplo Marruecos o Argelia, que si hubiera otra circunstancia podrían ser elementos, o Túnez, elementos como una estable Libia y Egipto de comunicación, como hubo un plan que la gente puede buscar en 2009, 2004, 2009, pero hay una noticia que vi recientemente respecto de 2009 para generar en el Sáhara un enorme panel o paneles solares para generar energía renovable para ellos, para esos países, y compartirla con el ámbito europeo, en la zona sur, Portugal, España, Italia, Francia, Grecia, con conectores que pudieran ir supliendo poquito a poquito a las economías ligadas a los hidrocarburos. Lamentablemente no se ha hecho, no se ha puesto en marcha esta política, que vendría muy bien a todas las partes en la zona ribereña del Mediterráneo. La situación, por lo tanto, amerita tener visión de futuro,
vocación de tener practicidad, pero también el valor para hacer estas cosas. Y luego está el asunto de esa vuelta a los orígenes y esos movimientos un poco estatocentristas de que hay de lo mío, si no me apoyan a mí, entonces ¿para qué vamos a hacer otra cosa? Incluso en las últimas elecciones rumanas hubo un partido, hubo un candidato que dijo, mejor nosotros solos. ¿Cómo solos? ¿Vas a enfrentarte a Rusia, Rumanía sola? ¿Vas a enfrentarte a la economía global, Rumanía sola? ¿No quieres la ayuda de la Unión Europea? ¿No quieres ayuda de la OTAN? ¿Quieres salirte de todo eso y no tener ningún peligro, ni económico, ni militar, respecto de otra potencia que quiera volver a entrar a controlar las decisiones de los rumanos? Por tanto, ojo, cuidado con esas emocionalidades, esas susceptibilidades respecto de la interacción entre países y movimientos, también de interconexión en esquemas de integración o siquiera intergubernamentales, como algunos países que intentan comer de todos los platos para intentar tener beneficio de todos, y eso no es posible. No es posible, como ya se ha visto, por ejemplo, con Ucrania, respecto del interés de Rusia de impedir que pudiera ser amigo de la OTAN o de la Unión Europea, sobre todo este último, que fue lo que provocó el Euromaidan. Y, por supuesto, esto implica a las políticas llamadas nacionales, implica elecciones, implica la toma de decisiones en países que son democráticos en el marco europeo y que pueden dar giros, por ejemplo, con el tema del Brexit, en el que la idea de algunos era un frontón en el que poder ganar adeptos tirando la pelota contra la piedra, con la idea de que jamás la pelota iba a ir al otro lado, que siempre iba a volver. Iba a ir, iba a volver y nunca iba a cambiar realmente el status quo. Pero a un momento dado se dio la circunstancia de que la pelota se fue al otro lado, que fue el Brexit, la votación de ese referéndum en el que una exigua mayoría, de poquito más del 50%, decidió romper con 50 años de tradición británica y sacar al país de la Unión Europea, como quien lo saca del Club Friars o de la unidad por el pájaro gris. Y no es así, la Unión Europea no era eso. No era un club de debate, era algo mucho más. Y les ha hecho un roto que en algún momento tratarán de recomponer retornando a la Unión Europea. Por tanto, esto de la globalización implica también el mercado laboral, el trabajo, el conocimiento. Hay una película respecto de las primarias del año 92, Primary Colors, en Estados Unidos, con John Travolta, en la que en un momento dado la persona que es el guía de la película, el que nos está protagonizando la historia, con la economía del conocimiento, ya hace 30 años, se le decía a los obreros que igual esa fábrica no se iba a volver a abrir. Lo decía en un acto de campaña, lo cual ciertamente era bastante osado, pero le prometía al espectador que iba a generar suficiente conocimiento y enseñarles para entrenar esto y que hubiera más valor añadido respecto de esos países que tenían competencia con Estados Unidos respecto de bajar los salarios y competir en producción a granel. Lo cual ciertamente no es tan lejos. No es tan lejos porque Italia, en cierta medida en los años 80, siguió esta política con el sello Made in Italy. Y mucha de la política del siglo XXI respecto de movimientos como Cinque Stelle, como Salvini, como la propia Meloni, vienen precisamente de esa disfunción a la hora de entender la problemática económica y hasta laboral y la implicancia personal en la búsqueda de soluciones, aunque sean chilenes, siempre que se prometa algo, aunque sea espectacular y que sea imposible de poner, como por ejemplo el Make America Great Again respecto de la vuelta de empresas desde China para Pensilvania, Ohio y el Rust Belt en su conjunto.
Por tanto, esto debe tratarse con suficiente dignidad y en el ámbito del conocimiento, pero siempre con la proyección realista de lo que vayas a poder cumplir para con los esquemas no simplificados y no simples, que son la geopolítica y el ámbito económico. Y, en cierta medida, he telegrafiado estos 5 subtítulos de ese título en general y, por lo tanto, ahí queda la reflexión. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpion.